Buenas tardes amigos, esperando que hayan tenido un tranquilo y fructífero fin de semana. Y hoy es lunes 22 de noviembre, Ángel Barriuso, un servidor Manuel Jiménez, y ya estamos con ustedes para compartir los hechos de mayor interés noticioso que han ocurrido en las últimas horas, tanto en el país como a nivel internacional. Manuel Reyes, como cada lunes empezando la semana, tendrá su acostumbrado resumen deportivo y Henry Brand estará abordando temas de mucho interés en materia económica. Vamos a ver cómo iniciamos la semana en términos meteorológicos, así que ya los muchachos se ponen en guardia para comunicarse con la Oficina Nacional de Meteorología y conocer ya las proyecciones del tiempo para las próximas 24 a 48 horas. Don Barriuso, buenas tardes y esperando que, al igual que los amigos televidentes, usted haya disfrutado de un buen descanso este fin de semana. Bueno, efectivamente, buenas tardes a todos. Yo sencillamente hace mucho tiempo que dejé de bailotear en el medio, así que yo me mantengo parqueado a la derecha y hasta nuevo aviso. Mientras tanto, oí decir, en el camino escuchaba un informe de que a mediados de esta semana, posiblemente de miércoles y jueves, cambiaría la temperatura favorablemente, que soplaría algunos vientos fríos. Gran noticia porque no hemos pasado prácticamente todo el año con altas temperaturas, un sofocante Así calor, es. y entonces ya hacia, para mediados de la semana entrante ya estaremos experimentando un cierto respiro, es decir, con temperaturas agradables. La verdad es que esto viene bien, a buena hora, como dice un amigo mío. Bueno, Barriuso, Así lamentando es. mucho la muerte de Tomás Troncoso, la crónica deportiva, bueno, no solo la crónica deportiva, sino todo el país está de luto por el fallecimiento de Tomás Troncoso, un ícono en la narración deportiva en la República Dominicana. Bueno, nos dicen que tenemos la llamada con la Oficina Nacional de Meteorología, así que adelante, meteorología. Muy buenas noches, tengan todos. Condiciones de buen tiempo para esta noche y la madrugada. La vaguada ha salido de nuestra área de pronóstico, dejando condiciones de buen tiempo totalmente dominada por una circulación anticiclónica, la cual mantiene limitadas las lluvias significativas sobre la mayor parte del país. Solo el viento del sureste, que arrastra nubosidad hacia el territorio dominicano, estará provocando algunos aguaceros con tronadas aisladas sobre puntos focalizados del sureste y la cordillera central hasta las primeras horas de la noche. Mañana martes, escasa nubosidad y pocas lluvias será el patrón meteorológico prevaleciente en las horas matutinas. Sin embargo, el acercamiento de un sistema frontal provocará en horas vespertinas incrementos nubosos con aguaceros, tronadas y ráfagas de vientos en ocasiones hacia las regiones suroeste, nordeste, noroeste, norte y la cordillera central. Y por último, para el Gran Santo Domingo, medio nublado en ocasiones. La temperatura máxima esta tarde estuvo alrededor de los 30 a los 32 grados Celsius y la mínima en la madrugada estará cerca de los 21 a los 23 grados Celsius. Y esto es todo en cuanto al tiempo desde la Oficina Nacional de Meteorología. Jerry Rodríguez les informó. Bueno, gracias Jerry Rodríguez por este reporte sobre las condiciones del tiempo. Bueno, comentábamos, Barriuso, el fallecimiento de Tomás Troncoso, todo un ícono de la narración deportiva en la República Dominicana. Lo cierto es que yo recuerdo mucho estos juegos que transmitían a través de la radio, Tomás Troncoso y Billy Berroa. La verdad que era un maestro en la transmisión del béisbol profesional, no solamente de República Dominicana, sino igualmente de los partidos de grandes ligas. Tomás Troncoso incursionó también en otras narraciones deportivas como el baloncesto, carrera de campo y pista. Es decir, era todo un maestro de la narración y de el comentario y la información deportiva. Tenía una brillante memoria sobre cualquier dato, estadística que usted lo consultara en materia de deporte. Tomás Troncoso
estaba presto a ofrecérsela. Hoy expresaron sus condolencias a sus familiares, su lamento por el fallecimiento de Tomás Troncoso, el presidente de la República, Luis Abinader, los equipos de béisbol profesional, la Asociación de Cronistas Deportivos de la República Dominicana, la ACD, la Asociación de Cronistas Deportivos de República Dominicana, y todo el que está de una u otra manera vinculado a la actividad deportiva expresó hoy su pesar por el fallecimiento de don Tomás Troncoso, que descanse en paz, Barrios. Bueno, con él desaparece prácticamente ya con él, porque no queda más nadie, me parece a mí, si no mal recuerdo, toda una generación espontánea y que alcanzó niveles de profesionalidad extraordinarios en la narración deportiva. Se constituyeron en leyendas, tuvieron incluso esa gran destreza de transmitir, narrar juegos internacionales de los Estados Unidos, principalmente sin verlos. Lo iniciaron sin verlos, sencillamente oyendo las transmisiones en inglés, ellos traducían y se imaginaban el proceso, y este grupo fueron unos maestros en eso, de tal manera que cuando se asistieron a los plays ya para ver los juegos directamente, ya tenían una destreza, una maestría que evidentemente fueron maestros, incluyendo aquí a nuestro gran amigo que tú también conociste, Tomás Reynoso, que también fue toda una época. Claro. Sí, yo cuando me inicié en el periodismo en Radio Continental, Tomás Troncoso y Billy Berroa tenían un programa que era muy escuchado. Aquí se llamaba la revista M&B. Era un programa realmente muy escuchado. Y Barriuso, y te diría, por ejemplo, que la maestría de estos narradores era una cosa, un profesionalismo tal que en principio los juegos de grandes ligas se transmitían con un teletipo ahí al frente que le iba narrando el juego entrada por entrada, y ellos iban leyendo lo que estaba ocurriendo. Te daba la impresión de que ellos estaban viendo de manera presencial ese partido de béisbol, y al mismo tiempo te tenían un disco ahí con una grabación de la algarabía que se generaba en el estadio, y la verdad que te recreaba en un ambiente que tú, lo más que podía dudar era que ellos estaban transmitiendo en vivo ese partido de béisbol, pero era bajo esas condiciones que lo hacían. Ellos vivieron las dos etapas, esas etapas, bueno, las tres etapas, esa etapa en principio, después en principio escuchando la narración del juego en inglés, como tú decías, y posteriormente ya viajando a los Estados Unidos. En el caso de Billy Berroa fue incluso contratado por un equipo de grandes ligas de los Estados Unidos para narrar sus juegos. Es decir que, nada, Billy lamentablemente falleció también, pero se va a una gloria, Barrios. Se va a una gloria de la narración deportiva y del deporte nacional. Y como tú dices, sí, no creo que ya de esa generación queden aquí. Se han desarrollado una nueva generación, igualmente con mucho profesionalismo, mucha preparación, pero en condiciones que mucho más ventajosas, ¿verdad? Porque ya tienen acceso a toda la información que se produce. Eso no sucedía anteriormente. Claro, Bueno, así es. Mira, hoy hubo un rumor de que el gobierno iba a adoptar medidas de restricciones en adición a la que hay por el aumento de los casos de coronavirus en la República Dominicana. El rumor creció de una manera tal que hubo gente por las redes sociales que se atrevió a informar que se iban a disponer incluso un toque de queda durante la Navidad. Y esto tuvo que desmentirlo el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, que inmediatamente tuvo que salir al ruedo porque la verdad es que esto creció bastante. Dice que el gobierno no ha decidido nuevas medidas contra el coronavirus de cara a la Navidad, aclaró este lunes el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera. Cualquier iniciativa, aclaró el funcionario a la prensa, dependerá del comportamiento de los casos que se observen en la siguiente semana. Si bien dijo que están disminuyendo, la positividad, al igual que los indicadores de hospitalización, han ido bajando, lo que evidencia que las medidas que se están tomando
han dado buenos resultados en la población, aseguró. El gobierno levantó el 11 de octubre pasado el estado de emergencia que implementó desde el comienzo de la pandemia en marzo del 2020, debido a que en ese entonces había logrado vacunar contra la COVID-19 casi el 60% de la población objetivo. El Ministerio de Salud notificó este lunes 707 nuevos casos de COVID y 4 muertes, incrementando a 403.438 el total de contagios en el país y a 4.190 los fallecimientos. Esa es la situación que tenemos hasta hoy, pero todavía las autoridades sanitarias no han decidido adoptar medidas de restricción adicionales a las que están vigentes por el caso del COVID-19. Todo va a depender, dice el ministro de Salud Pública, Barriuso, del comportamiento que tenga la población. Y la verdad es que la población no tiene ningún comportamiento. El comportamiento que tiene la población es de libertad total, de libertad absoluta y de convencimiento de que ya esto es historia del pasado, a pesar de que se sigue muriendo gente y se siguen reportando casos. Bueno, pero veo a un ministro de Salud Pública, por lo menos con la declaración que ofrece hoy. Así que vamos a sentir igual que el ministro de Salud, tratar de ser optimista para que las cosas vayan evolucionando en términos positivos, que sería fatal que volvamos al pasado, no solamente por el tema del encierro, sino también de que la enfermedad no se detenga, que continúe avanzando y cobrando víctimas. Bueno, lo deseable es que todo el mundo se cuide, que todo el mundo se cuide y se vacune, porque los casos, no tengo a mano estadísticas recientes, pero he escuchado muchos rumores, muchas versiones de gente que se ha contagiado aún estando vacunado. Y las autoridades lo han dicho siempre, el hecho de estar vacunado no te libera del contagio, de lo que te puede liberar es que tengas síntomas graves y que te pueda morir, pero lo más recomendable sigue siendo vacunarse, y cuando usted esté dentro de multitudes, no importa que usted esté vacunado, use su mascarilla y mantenga el distanciamiento social, porque esto es lo que está provocando que los casos hayan aumentado en los 2 últimos meses. Ya la gente no usa mascarilla. Usted ve el juego de béisbol a través de la televisión, pues yo no he ido a ningún estadio, pero usted ve los juegos de béisbol y nadie te tiene una mascarilla, salvo alguna persona quizá que la pueden pintar incluso hasta de conservadora o de miedosa, tiene su mascarilla puesta, pero la mascarilla y el distanciamiento sigue siendo las armas más efectivas para combatir el COVID-19. Claro, pero esa es la realidad y el tema es que la mascarilla yo pienso que va a tener que seguirse usando hasta mediados del año entrante, independientemente de que si podamos percibir una baja en los niveles de contaminación. Hoy recorría yo una zona que llaman las 10 tareas en los Guaricanos, y ahí nadie usa mascarilla. Ahí todo el mundo anda sin mascarilla y casualmente no hay contaminación de COVID en esa zona que llama las 10 tareas. Una cosa increíble. Bueno, así es la vida. Miren, señores, en Estados Unidos no pasa un fin de semana sin que ocurra algún hecho violento que tenga consecuencias trágicas. Esta vez, un conductor desaprensivo embistió a una multitud que celebraba previo a la Navidad, y el saldo son 5 muertos y alrededor de 40 heridos, en su mayoría menores de edad, niños. Dice que al menos 5 personas han muerto y unas 40 han resultado heridas después de que un vehículo atravesara un desfile que se estaba celebrando en la ciudad estadounidense de Waukesha, en el estado de Wisconsin, informaron las autoridades. En este momento podemos confirmar que 5 personas han fallecido y más de 40 están heridas, publicó anoche el gobierno de esa ciudad en un mensaje en sus redes sociales. Sin embargo, estos números pueden cambiar a medida que recopilamos información adicional, agregaron las autoridades. El suceso se produjo este domingo cuando grupos de baile
bandas de escuelas secundarias y políticos marchaban a lo largo de May Street, a la calle principal de la localidad, a las afueras de Milwaukee, en un acto que se había suspendido en ediciones anteriores por la pandemia. Sobre las 16:40 hora local, ayer domingo, el conductor de un todoterreno rojo saltó las vallas de seguridad y se abrió paso entre la multitud embistiendo a los asistentes. Según medios locales, los hospitales de la zona informaron haber tratado a decenas de pacientes, incluidos muchos niños. Aún no se ha aclarado los motivos que provocaron el atropello. La policía de Wisconsin está aclarando hoy que no se trató de un acto terrorista, sino que simplemente este conductor estaba siendo perseguido por alguna violación que había cometido y penetró de manera a una velocidad excesiva a la avenida donde se estaba celebrando este desfile y sencillamente embistió a la multitud con un saldo fatal. Hay varios pacientes que están en una condición muy críticas, incluyendo varios niños, Ariuso, que se encontraban en una actividad sana, en una actividad festiva. La verdad que lamentable esto. Bueno, son las casualidades del destino, aparentemente, porque imagina, ahí cada quien anda divirtiéndose, están entretenidos y de pronto lo sorprende un individuo conduciendo a alta velocidad, imagina, y cosas inesperadas, pero esa es la situación, puede ser Estados Unidos, pudo haber sido aquí, en cualquier parte son situaciones muy lamentables, pero toca a Estados Unidos como por coincidencias hechos de esta naturaleza que espantan a cualquiera. Bueno, así es. Mira, pasando a otro tema, se estaba informando que a las 5 de la tarde el presidente de la República, Luis Abinader, haría una visita al centro, el centro que se llama, ¿no? Déjame ver. De seguridad. Déjame chequear bien. Al Cuerpo de Seguridad Presidencial. Eso queda en la César Nicolás Penson. Era lo que antes se conocía como el Cuerpo de Ayudantes Militares. Y ahí están los oficiales, clase y alistado que tienen la responsabilidad de cuidar la seguridad del presidente de la República. Entonces llama la atención esta visita que está pautada o se anunció que se haría a las 5 de la tarde, porque al menos un comandante y un subcomandante de esa unidad militar están siendo procesados actualmente por supuesto actos de corrupción. Me refiero a Adán Cáceres Troncoso, que fue el jefe de la seguridad del entonces presidente Danilo Medina, y más recientemente otro oficial general de apellido Nova, que igualmente se quedó al frente de la seguridad del expresidente Medina, pero que fue igualmente detenido con esto de la operación Coral 5G. Entonces, son dos oficiales superiores que vienen de ahí, del Cuerpo de Seguridad Presidencial. Entonces, hoy el presidente Luis Abinader va a compartir con la oficialidad y los clases y alistados que integran este cuerpo de seguridad, que está compuesto por oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, porque se trata de un cuerpo mixto, no solamente del ejército, sino mixto, porque lo que se quiere dar la impresión de que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional todas son responsables de la seguridad del presidente de la República. Bueno, en un contexto distinto, pues es una visita ordinaria, sencilla, pero dado que hay presos de estos militares, bueno, uno puede pensar 20.000 cosas, pero ahí lo importante es que nada, que puede ser sencillamente una visita, como ya tú dijiste, como compartir, que da un ambiente de confianza, de que ustedes ninguno están bajo sospecha, sencillamente ocurrió esto y nada más, pero nada, no se puede buscar tanto periquito debajo de la alfombra, habría que ver mañana qué informaciones salen de ahí. Sí, tiene que aparecer algún informe. Bueno, mañana no, esta misma noche seguro la oficina de prensa del Palacio Nacional emite su nota ya hablando de este encuentro. O podría ser un encuentro previo a la Navidad, ¿verdad? También hay muchas cosas ahí que pueden... Realmente es como algo ordinario.
Sí. Lo que sucedió en Venezuela es para hablarlo, es para analizarlo, es para discutirlo, pero lo cierto es que uno diría que el chavismo salió fortalecido en el día de ayer. La verdad es que el chavismo, el partido eh, del presidente Nicolás Maduro, barrió en las elecciones regionales y locales que se celebraron ayer en Venezuela. De las 232 alcaldías que ya se confirmó los resultados finales de ese proceso eleccionario, el chavismo se impuso en 202. Es decir, que ganó por amplio margen en cada una de estas localidades, en regiones y alcaldías. Y hay que señalar, Barriuso, que una de las consecuencias de esta fácil victoria del chavismo es el hecho de que la oposición en Venezuela no termina de aglutinarse, no termina de tener una sola consigna, de unirse, y lamentablemente fueron todos separados, se formaron pequeñas coaliciones, pero ninguna en capacidad realmente de enfrentar la fuerza de un gobierno que está dispuesto a cualquier cosa para mantenerse en el poder. Y lo que dice hoy Juan Guaidó es que a partir de ahora él esperaría que por fin, los venezolanos, la oposición venezolana, experimente o dé los primeros pasos para una alianza sincera y de corazón. Esto no ha podido lograrse, se logró en una ocasión, pero se separaron, y la verdad es que no creo que una oposición desunida pueda realmente enfrentar al chavismo en condiciones de ventajas y con posibilidades de imponerse en un proceso electoral. Es un gobierno que ha sumido a Venezuela en una crisis sin precedentes, ha provocado la salida de más de 2 millones de venezolanos. Hay quienes hablan de mucho más venezolanos que han tenido que irse producto de la crisis que está viviendo Venezuela en todos los órdenes. Pero ahí ustedes tienen esos resultados electorales, inexplicables, pero así son las cosas en política, Barrios. Bueno, ciertamente, como tú bien dices, si la oposición que tiene las aspiraciones, ellos como individuos o núcleos particulares de, de sacar al chavismo del poder, pues si no lo ha logrado precisamente por esa desunión, por esa falta de coherencia entre ellos mismos y quizás falta de un mayor liderazgo, alguien que los encabece, alguien que pueda reunir esas aspiraciones de algunos sectores de Venezuela, porque de inmediato, conforme a lo que refleja la prensa, los venezolanos hasta el momento lucen tranquilos alrededor del gobierno, en torno a ese gobierno, y estas elecciones transcurrieron tranquilamente. Yo no sé bien cómo está la economía actualmente de Venezuela, pero hasta el momento ellos lucen, no se siente que haya gran alboroto. Si no por estas elecciones, uno ni se acuerda de Venezuela. Ahora uno se está acordando de Venezuela por estas elecciones, unas elecciones en que hubo, ¿cómo se llama este señor? Maduro, Nicolás Maduro y sus asesores y su propio partido, pues parece que han sido mucho más inteligentes que la propia oposición. Guaidó es algo como que sacaron de un sombrero y lo trataron de presentar como una figura carismática en condiciones de llegar a presidencia, ocupar todo aquello y barrer con todo el mundo, pero da a entender que Guaidó no logró esa cualidad de mostrarla, por lo menos en la sociedad de Venezuela y fuera de Venezuela. Hasta el momento ha sido una persona con mucho ánimo, con mucho deseo, pero no parece más de ahí. Bueno, así es. Vámonos, Barriuso, con una pausa comercial para darle oportunidad a Manuel Reyes que nos traiga su acostumbrado resumen deportivo. Así que retornamos en breve.